A pesar de la creciente sofisticación de estas herramientas de análisis no lineal para concreto que hemos estado viendo, como usuarios de esta tecnología debemos estar siempre muy conscientes de la cuestión de con qué tanta precisión y confiabilidad realmente podemos representar el comportamiento de estructuras de concreto armado o hormigón armado. Entonces, a este respecto, resulta bastante útil examinar resultados de, digamos, competencias que han ocurrido en las últimas décadas, precisamente en la búsqueda de la exactitud de estos modelos. Nos van a permitir identificar que sí que ha mejorado muchísimo nuestra exactitud para modelar el comportamiento no lineal del concreto. Con lo que vamos a ver a continuación, tampoco pretendemos decir que no vale la pena esforzarnos por hacer un análisis no lineal, porque si se toman en cuenta estos peligros, estos problemas que vamos a resaltar a continuación, pues sí que resulta una herramienta muy útil y en muchas ocasiones, como ya quedó bastante bien explicado con los ejemplos que vimos al principio del tema, es indispensable hacer un análisis no lineal para llegar a conclusiones adecuadas respecto al comportamiento de la estructura. Pero eso tiene, obviamente, sus pros y sus contras, ¿no? Entonces hay que entender que hay peligros, hay puntos los cuales debemos tomar en cuenta dentro de nuestros análisis y que tenerlos en cuenta nos ayudará a evitarlos, pues, y que realmente sea útil el modelado que estamos haciendo. Entonces vamos a empezar hablando un poco del problema de la exactitud de los modelos. Y acá estamos presentando en esta imagen, digamos, parte de los resultados de un simposio que se hizo en 1981, donde se organizó una competencia ciegas en la que participaron 4 paneles probados de un programa integral de investigación de la Universidad de Toronto. Esos paneles que se fueron probados, paneles obviamente de concreto, reforzados ortogonalmente, sometidos a condiciones de tensión uniforme, y que fueron cargados de forma monotónica. Aparentemente uno diría, bueno, un panel, ahí hay una representación del panel, lo ven ahí ortogonalmente armado, parece bastante simple de modelar, ¿no? Y analizar. Pero los resultados dejaron ver que había bastante divergencia entre los valores obtenidos, ¿ok? Se recibieron aproximadamente 30 candidaturas, muchas de ellas de los principales investigadores en el campo para ese momento. Recuerden que estamos hablando de la década del 80. En los gráficos se está mostrando los resultados obtenidos para el caso de la respuesta del panel C, que fue uno de los 4 paneles que recibió mejor predicción, ¿saben? Por lo cierto. Los resultados del análisis presentado mostraron una amplia variación de las predicciones de la resistencia al corte del panel y una divergencia aún mayor en las respuestas de carga de deformación calculadas. Ustedes pueden ver las diversas líneas que se muestran del lado derecho de la gráfica, o pueden ver, digamos, el gráfico de histogramas que se ofrece a la izquierda. Y la verdad es que hay bastante divergencia, ¿no? Claramente la capacidad colectiva para modelar el comportamiento no lineal del hormigón armado, particularmente en condiciones críticas de corte, para ese punto no estaba tan avanzado. Pero bueno, seguimos avanzando en el tiempo, en la capacidad computacional, y ya a final de los 90, principio del 2000, la cosa mejora bastante, ¿no? En este caso estamos viendo los resultados de, digamos, también un concurso de predicción que involucraba un muro de corte tridimensional a una escala, una gran escala. El muro tenía grandes dimensiones y estaba sometido a cargas dinámicas. Este por cierto, fue llevado a cabo por la Corporación de Ingeniería de Energía Nuclear de Japón en 1995 y los resultados fueron publicados en el 96. Claro, nuevamente, acá vamos a observar una divergencia, digamos, hasta cierto punto importante, ¿no? En los resultados que se utilizaron, ¿no? Básicamente se recibieron más de 30 conjuntos de predicciones, los resultados se resumen en los gráficos, las predicciones de fuerza. Bueno, en lo que tiene que ver con predicciones de fuerza, el grupo realmente estuvo bastante homogéneo, ¿no? Lo podemos ver a la izquierda. Pero en lo que tiene que ver con predicciones de los desplazamientos, ahí sí que hubo una gran divergencia, ¿no? Cabe señalar, sin embargo, que aunque se podría concluir que la capacidad de modelado no lineal para elementos finitos de hormigón acá podríamos decir, ¿no? Que al menos mejoró considerablemente a los casos anteriores que veníamos en el 80. Sin embargo, es importante señalar que esto no fue realmente por completo a ciegas este modelado, porque algunos de los participantes, analistas, habían recibido comunicaciones previa a la competición, ¿no?
Y bueno, incluso más recientemente, ya para el año 2001, ¿no? Se organizó una competencia informal centrada en los resultados de una serie de columnas que fueron, digamos, también sometidas. Acá se vio igualmente una mejora progresiva en la uniformidad de los resultados obtenidos, ¿vale? Pero sin duda alguna, lo que queremos resaltar, ¿no? Es que ciertamente una conclusión inevitable es que nuestra capacidad para modelar con precisión el comportamiento de las estructuras de hormigón armado ha experimentado una mejora significativa en las últimas décadas. Se ha acercado a una etapa de desarrollo mejor, pero pueden haber divergencias. Ahora, la cuestión no es tanto que haya divergencias, sino por qué hay divergencias. ¿Por qué existe la divergencia? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué analistas, investigadores en el campo van a tener resultados tan distintos, ¿no? Cuando se trata de problemas que podríamos decir son relativamente simples. Bueno, simples, pero que no son tan simples cuando empezamos a incurrir en la no linealidad. ¿Ok? Bueno, hay aquí algunas razones, ¿no?, por las que podrían producirse esas divergencias. Independientemente de los avances en nuestra habilidad para modelar acertadamente la respuesta del concreto armado, todos nosotros, como usuarios de elementos finitos no lineales, necesitamos tener en mente varios problemas y peligros potenciales que precisamente están relacionados con esa divergencia que habíamos visto, dispersión en los resultados que vimos anteriormente. El primero de ellos, primera razón que tenemos que tomar en cuenta, es la diversidad de enfoques teóricos. Es que existe un número bastante grande de acercamientos, ¿sí?, de enfoques para elementos finitos no lineales en el caso del modelado de estructuras de concreto armado. Entre ellos existen modelos construidos sobre elasticidad no lineal, plasticidad, mecánica de fracturas, mecánica de daños y formulaciones intermedias entre cada uno de ellos, que a veces es una combinación de todas las anteriores. Las grietas, por ejemplo, eso es otro punto. Las grietas pueden ser modeladas de forma discreta o pueden ser modeladas utilizando metodología difuminada, como vimos en la clase anterior. Y a su vez, cuando usted utiliza metodología difuminada, habíamos hablado de que también hay un rango de varianza en metodologías difuminadas, porque puede ser una metodología difuminada donde se toma en cuenta la rotación de las grietas, cuando la grieta es estática, cuando hay grietas múltiples ortogonales, o inclusive una combinación de todo lo anterior. Entonces, en cada uno de esos enfoques, obviamente los resultados van a ser distintos. Algunos modelos hacen mucho énfasis en formulaciones clásicas de mecánica, otras se basan más en modelos empíricos. En general uno podría decir que no importa qué tan bueno sea un modelo, ¿sí?, quizás pueda ser muy adecuado para cierta estructura, situación de carga, probablemente no lo sea siempre igualmente rentable, tenga el mismo rendimiento para condiciones distintas. Ningún acercamiento, ¿sí?, ningún enfoque es totalmente perfecto. Y no se va a comportar bien sobre todo el rango completo de estructuras y condiciones de carga que encontramos en la práctica. Entonces, ¿qué requiere eso de nosotros? Bueno, requiere entender qué es lo que está pasando, entender los modelos constitutivos que estamos utilizando y entender el rango de aplicabilidad del mismo. Otro problema es, además de los enfoques teóricos, la diversidad de los modelos de comportamiento. O sea, las estructuras de hormigón armado, especialmente cuando estamos hablando de estados fisurados, están dominadas en su comportamiento por una serie de mecanismos de segundo orden y factores de influencia. Y dependiendo de los detalles particulares de cada estructura, de las condiciones que prevalezcan, de la resistencia, de la deflexión, de la ductilidad, mire, para usted de contar, inclusive del modo de falla de la estructura, puede verse esto significativamente afectado por mecanismos que varían de una estructura a otra y que pueden presentarse o no en una estructura u otra. Por ejemplo, ablandamiento por compresión debido a grietas transversales, efectos de confinamiento pueden o no estar presentes en ciertas estructuras, rigidización por tensión, ablandamiento por tensión, el interbloqueo de agregados gruesos dentro del concreto, deslizamiento por corte en grieta, deslizamiento de la unión de las barras de refuerzo, acción de los pasadores de las barras de refuerzo, pandeo por compresión en las barras de refuerzo, efectos de escala, fluencia y contracción, ¿verdad? Porque no es lo mismo analizar un concreto de un elemento que puede ser referido unidimensionalmente, con una sección constante, una viga, una columna típica de una estructura, a concreto masivo. Y cada uno de estos efectos puede existir
pues, o verse reflejado dentro de nuestro modelo constitutivo a través de muchos tipos de formulaciones. De hecho, para un mismo efecto pueden haber gran cantidad de formulaciones posibles para tomarlos en cuenta. Por poner un caso, ¿no? En el caso de refuerzo por tracción, por ejemplo, el efecto de refuerzo puede atribuirse a un esfuerzo de tracción promedio posterior a la fisuración del hormigón. O, por el contrario, puede tomarse en cuenta debido a la respuesta a carga de formación del refuerzo. O sea, el usuario del software de elementos finitos no lineal debe ser consciente de cuáles son los mecanismos que probablemente sean más significativos en el problema en cuestión y asegurarse de que esos mecanismos se incluyen en el modelo de análisis que él ha determinado que debe ser utilizado y tener cierta confianza en que el modelo que se utiliza es razonablemente preciso. Un tercer punto en el que tenemos que ser precavidos es la incompatibilidad de ciertos modelos y enfoques. Es decir, la formulación y calibración de un modelo de comportamiento del concreto, tal como se está desarrollando, a menudo depende de la metodología de análisis particular que se utilice. Entonces, algunos modelos no van a poder traslaparse, plantearse aleatoriamente de un enfoque de análisis a otro. No, y algunos ni siquiera son compatibles, o sea, no pueden combinarse con otros modelos. A menudo se desarrollan en combinaciones con otros modelos materiales complementarios o enfoques de análisis, pero estos enfoques que se complementan deben ser utilizados de manera adecuada. Por ejemplo, si volvemos a ese caso de la investigación que se hizo del primer panel que presentamos en los 80, ¿no? Ese panel C de esa competición, ¿vale? Fíjense que vamos a mostrar en la siguiente imagen, ¿no? Que diversas combinaciones, diversos modelos constitutivos llevaron a respuestas parecidas, pero cada uno de acuerdo a su planteamiento. ¿Ok? Fíjense que por acá se ve a Vecchio y Collins, que son la gráfica número 1. Vamos a ver a través de un puntero láser, ¿no? Para que se vea mejor. Noten que por acá se habla de un método de análisis donde el modelo constitutivo estuvo basado en Vecchio y Collins. Y acá se utilizó realmente en el modelo de la grieta un modelo de grieta que era difuminada. Pero en este modelo de grieta difuminada, esta grieta tenía capacidad rotativa. Ahora, el modelo de Vecchio y Collins, que tiene cierta formulación matemática fundamental para la relación de tensión de formación del concreto, fue utilizada adecuadamente con un modelo de grieta compatible con este. Ahora, el modo de falla era el mismo, era modo de falla por corte en el concreto. Ahora, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la curva respecto al experimento? Que noten que el experimento está acá en estos puntos más oscuros. Bueno, si comparamos Vecchio y Collins está un poco por encima, ¿no? Sobreestima un poco la capacidad, pero está bastante bien. O sea, en el rango de elementos finitos está bastante bien. Lo que podríamos obtener de exactitud para elementos no lineales. Ahora, fíjense un poco más abajo la formulación de Maekawa, que, por cierto, es un excelente libro escrito por Maekawa y Okamura en 1994-95, y un excelente libro de análisis no lineal para este respecto. Bueno, ellos también propusieron en esta competencia una manera de observar el comportamiento del panel C por falla corte. Ahora fíjense, si nosotros buscamos acá Maekawa, que es el número 2, está un poco por debajo, está del lado de la seguridad, ¿verdad? La capacidad última a corte, ¿sí? En megapascales. Pero noten que ellos utilizaron un modelo de grieta que es distinto. Ellos utilizaron un modelo de grieta que, como se ve acá, es fijo. ¿Ok? Que como se ve acá, es fijo. Entonces, con un modelo fijo, dado su ecuación constitutiva, se obtienen otros resultados. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el modelo de Collins, Vecchio y Collins, se hubiese utilizado con un modelo rotativo? Bueno, esto es no un modelo rotativo, sino un modelo fijo. Ese es el 3. Miren, una respuesta totalmente distinta. Y luego con Maekawa utiliza un modelo rotativo, que es el 4. Entonces es una respuesta distinta. ¿Sí? Y a veces no son intercambiables. O sea, lo que queremos decir es, y lo hemos presentado, ¿no? A veces tenemos datos que toman en cuenta el comportamiento lineal, luego el comportamiento plástico, luego el comportamiento de daño, ¿sí? Luego la regularización. Y dependiendo de la combinación de estos,
pues obtendremos resultados distintos, pero en algunas oportunidades esa combinación no es posible. Y hay que saber hasta qué punto los modelos pueden o no ser compatibles, ¿sí? Y qué datos vamos a necesitar de cada uno, ¿sí? Entonces, es algo importante, ¿no? a tomar en cuenta. Un cuarto punto que también tenemos que ser precavidos es en la experiencia requerida. El uso de elementos finitos no lineales para el modelado y análisis de estructuras de hormigón requiere de cierta experiencia y conocimiento. A diferencia, por ejemplo, del uso de técnicas de análisis de secciones planas para calcular la resistencia de la flexión de la sección transversal de una viga. Cuando uno está tratando con problemas de elementos finitos, eso no es tan sencillo como calcular simplemente la capacidad flexión de una viga de secciones que permanecen planas, utilizando la terminología de Euler-Bernoulli, ¿no? Entonces, las decisiones que usted tome respecto al modelado de la estructura, la selección de los modelos de comportamiento de los materiales, modelos constitutivos, va a tener un impacto significativo en los resultados obtenidos. No siempre se va a llegar a lo mismo. Y nuevamente, a diferencia de las técnicas de análisis seccional, cuando aplica la teoría de Euler-Bernoulli, dos analistas podrían obtener resultados muy divergentes al modelar la misma estructura utilizando el mismo modelo analítico y el mismo software. Pero si, por ejemplo, usted malló distinto, ya puede cambiar, ¿no? Entonces, esas decisiones que usted tome con respecto al diseño de la malla, el tipo de elemento utilizado, la representación de los detalles de refuerzo, las condiciones de borde, los métodos de carga, el criterio de convergencia, inclusive, que estos son muchos datos asociados al método de los elementos finitos, ¿no? La selección del modelo de comportamiento del material, obviamente eso va a generar cierta divergencia en los resultados, ¿sí? Y aquí es donde radica la explicación de esa diferencia significativa en la precisión de los resultados obtenidos en competiciones que supuestamente son a ciegas, porque es que hay una diversidad, heterogeneidad en el tipo de modelado utilizado, inclusive en que muchos de esos competidores utilizaban los mismos modelos constitutivos, pero mallaron igual. Las condiciones de carga fueron creadas de forma exactamente igual. Quizás no, ¿sí? Entonces, y además a esto hay que agregarle probabilidad de errores en los datos de entrada debido a la relativa complejidad, ¿no? del modelo. Entonces, fíjense que acá, a modo de ilustración, ¿no? Vamos a considerar el caso de dos vigas, ¿sí? Que están apoyadas simplemente, como se muestra ahí en la figura. Estas fueron ensayadas también en laboratorio. Una de esas vigas, que tiene exactamente las mismas dimensiones horizontales, pero una de ellas está reforzada con refuerzo transversal, y otra no, solamente tiene refuerzo longitudinal. ¿Vale? Entonces se le pidió a 10 analistas, todos usando el mismo programa de software y todos con experiencia previa en su uso, se les pidió que proporcionaran de forma independiente predicciones de la capacidad de carga esperada, el P sub U, que ustedes pueden empezar a ver acá en los resultados, ¿no? Viga 1 y viga 2, P sub U, y la deflexión correspondiente en la mitad del vano, que es el U, que nosotros estamos viendo acá en milímetros. ¿Ok? También se solicitó la capacidad de momento teórica, que es el M sub U, que se determinó mediante pues, cálculos manuales basados en un enfoque de bloques de tensión rectangulares. También se pidió la capacidad de corte, B sub U, seccional, utilizando el B sub U que ustedes ven por acá. B sub U1 se calculó determinando con el método simple, especificadas en cierto código, en este caso. Aquí se hizo un ensayo en Canadá, este está utilizando el código canadiense. Y el B sub 2 fue calculado, digamos, con un método general, ¿no? Entonces, cuando acá se realizaron todas estas simulaciones, hay una cierta ambigüedad presente en las formulaciones actuales del código que hacen que la interpretación de las disposiciones del código sean subjetivas en ciertas situaciones. Y esa evaluación B sub 2 podía estar variando un poco, ¿no? También aquí había, y eso es algo que también hay que tomar en cuenta, la subjetividad de ciertos parámetros de la norma. En algunas oportunidades esto puede representar un problema, no siempre, pero en algunas oportunidades sí. Entonces, ¿qué se presenta? Cuando usted compara los resultados, fíjense que aquí se está utilizando la varianza, la media y la varianza entre los resultados. Entonces, la varianza entre todos estos resultados, las desviaciones, fíjense que para el caso de la viga número 1, donde sí que había refuerzo, la capacidad última del P sub U estaba calculado al 17% de varianza. Pero miren cuánto fue la varianza cuando lo hacemos con la viga 2. Hasta el 28%. Inclusive en el cálculo de corte, ¿no? Hubo hasta un 20% de varianza.
Y bueno, ni más que decir cuando hablamos de los desplazamientos, ¿no? Es decir, mismo software, pero es que hay que entender bien cuáles son las condiciones de borde que estamos utilizando. Hay que entender bien cómo las modelamos, cómo las incluimos en el software. Porque en estos casos es muy importante ser bastante precisos, ¿no? En la manera en la que se captura el comportamiento del modelo. Y ya no basta con análisis general, porque por lo general cuando usted necesita hacer un análisis no lineal de concreto armado, usted está solucionando un problema muy específico dentro de la estructura. Es un problema quizás de algo muy particular donde ya no se cumplen típicamente las normas o los requerimientos o las hipótesis de deformaciones pequeñas, donde el camino de la carga no es lineal. Y entonces es importante prestar atención, ¿no? al enfoque, y se requiere experiencia, ¿no? Y no es que esta experiencia es que uno nazca aprendido, sino que debemos investigar suficiente, buscar información. En algunos casos, si estamos comenzando a respaldarnos con ensayos de laboratorio, hasta asegurarnos de que el modelo constitutivo está funcionando, ¿no? Además de la experiencia requerida, otro problema que también hay que tomar en cuenta es que a veces tenemos demasiada información, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en las investigaciones que se han hecho de elementos finitos no lineales, invariantemente cuando usted va a revisar cualquier paper, hay cantidades exorbitantes de datos. Generalmente se generan, si usted hace una corrida cualquiera de elementos finitos para un análisis volumétrico, la cantidad de archivos de salida que se generan llega a megabytes, ¿no? Líneas y líneas y líneas de resultados por nodos y por elemento. Tensiones, deformaciones en cada punto de integración del elemento respecto a los ejes locales, respecto a los ejes principales. Entonces, todo esto son una gran cantidad de información de salida. Hay fuerzas seccionales por unidad de ancho en cada punto. A veces tenemos resultados que son volumétricos, otros que son tipo shell, otros que son lineales, ¿sí? Entonces, cuando usted está tratando de analizar un problema, ¿no? Y un problema típico puede llegar a tener, pues, miles, a veces millones de nodos, cada uno con una cantidad increíble de datos asociadas. Y, bueno, hasta el punto de que si usted no tiene un procesador adecuado, un postprocesador adecuado, es prácticamente imposible hacer análisis. Pero incluso aunque usted cuente con un postprocesador adecuado, el analista debe tener conciencia de qué es lo que está buscando y cómo interpretarlo, ¿sí? Porque no es simplemente cuestión de, bueno, utilizamos la tensión de von Mises y con eso vamos a resolver todo. No siempre es así. No siempre es así. A veces tengo que apoyarme en las tensiones principales, en especial para determinar la dirección más probable de creación de grietas. Y a veces esas tensiones principales debo utilizarlas también como base para, no es que voy a colocar el acero de refuerzo justo en cada dirección principal, pero cuando yo entonces haga la conversión a un refuerzo ortogonal, pues debo tomar en cuenta que el promedio de tensiones, cuando ya las proyecta, debe ser suficiente a esas tensiones máximas, ¿no? Entonces, siempre existe la posibilidad de malas interpretaciones y hay que tener cuidado, ¿no? Cuando usted está postprocesando, especialmente, porque ya lo que hemos estado hablando ahora son problemas de preprocesado, que usted logre definir adecuadamente el modelo, pero es que a veces puede definirlo adecuadamente, pero llegamos a conclusiones incorrectas si no sabemos qué buscar y dónde buscarlo, ¿no? Que escoger adecuadamente el punto de extracción de ese conocimiento. Y bueno, luego tenemos otro punto también importante, que es el conocimiento incompleto. Hay que aceptar que no es perfecto nuestro nivel de conocimiento respecto a los modelos. Estamos todavía en proceso de investigación. Aunque yo en los últimos años he visto grandes avances a este respecto y uniformidad de los cálculos realizados. En especial, obviamente no solamente por programas como ANSYS o Abacus o Nastran, que son programas muy potentes para elementos finitos, avanzados no lineales, también programas como SAPS, SAFE e ETABS, que son programas muy potentes para el estudio de estructuras, sino que inclusive he visto, se está viendo en general la llegada de modelos constitutivos bastante generales y que realmente están orientados a solucionar problemas de ingeniería civil. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la implementación que ha hecho Idea Estática en lo que tiene que ver con el modelado de elementos de concreto armado, porque utilizando los parámetros que uno consigue día a día, digamos en el diseño de una edificación,
nosotros podemos llegar a simulaciones no lineales, a D-regions, ¿sí? A regiones de discontinuidad. Por ahora, pues quizás para modelos bidimensionales, pero también pues seguramente se irá aplicando a modelos tridimensionales. Y eso está mejorando muchísimo, ¿no? Se sigue creciendo y se sigue viendo que los análisis no lineales son cada vez más aplicables en la etapa de diseño y no solamente en análisis forense, ¿no? O en análisis de rehabilitación de estructura. Pero independientemente de todas esas mejoras que hemos visto con los años, ¿sí? Siempre que sea posible, el software y los modelos de análisis deben validarse o calibrarse frente a pruebas de referencia que involucren muestras de detalles de construcción y cargas similares, dependiendo de los mecanismos que uno anticipe que van a ser significativos en el problema de análisis, ¿no? Siempre que sea posible, los resultados deben ser respaldados, aunque estamos llegando cada vez a modelos más confiables, es cierto, pero siempre debemos de respaldarlos por análisis basados en diferentes modelos o enfoques, ¿vale? Y bueno, y por último, me gustaría mencionar un último punto, razones para ser precavidos, y es la filosofía de investigación, ¿sí? O sea, se puede decir que la comunidad de investigadores, los comités técnicos asociados, tal vez no hayan logrado satisfacer las necesidades de profesión en algunos aspectos. Muchos de los que trabajan en el área de investigación han dirigido sus esfuerzos al desarrollo de modelos y métodos de análisis muy sofisticados, en muchos casos basados en su trabajo en modelos que son bastante esotéricos o en la aplicación rigurosa de enfoques de mecánica clásica que a veces no se adaptan directamente al hormigón armado. Entonces, en consecuencia, se han logrado avances en el desarrollo de los conceptos y metodologías, pero a menudo con el hormigón armado siendo simplemente la aplicación. Desafortunadamente, el hormigón armado es un material muy complejo, ¿sí? Resistente, que a veces se niega a actuar según las reglas mecánicas aceptadas. Y los investigadores pues harían bien en reorientar algunos esfuerzos hacia una mejor comprensión y modelación del comportamiento de ese hormigón, haciéndolo realmente una herramienta, no algo de investigación, una herramienta para el análisis del día a día de un ingeniero. Y es ahí donde yo digo que yo he conseguido bastante aplicable, y por eso vamos a dedicar una sección completa a ello, a lo que está haciendo Idea Estática a este respecto, porque si bien es cierto, es una formulación bastante rigurosa desde el punto de vista de mecánica de materiales, es una formulación que este software es bastante riguroso en lo que tiene que ver con la ecuación constitutiva que plantea. Está orientado a la practicidad, está orientado a que yo estoy diseñando, tengo que tener una herramienta que me facilite la introducción del refuerzo, tengo que tener una herramienta que me ayude a utilizar los datos que yo tengo disponibles, no puedo siempre estar haciendo un análisis laboratorio, ¿sí? O sea, a veces la filosofía de investigación nos aleja muchísimo de la practicidad de esto. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que en Idea Estática, pues realmente hay una gran ventaja, ¿no? A este respecto. Hay cosas que ya Idea Estática no podrá hacer, y por eso también hacemos un énfasis en ANSYS, porque ANSYS sigue siendo al estado actual de desarrollo el software más utilizado para concreto armado, digamos. Es uno de los softwares más potentes de elementos finitos, incluye la capacidad de concreto armado, ¿no? Pero también a veces tenemos que ser conscientes de que ANSYS requiere una gran cantidad de conocimiento teórico y a veces muchos datos, ¿no? Como lo vimos en el caso del microplano. Vieron ustedes la cantidad de datos que son necesarios. Y podríamos utilizar ecuaciones para tratar de conseguirlos, pero a veces no es práctico, ¿no? A veces no es práctico. Entonces, si bien es cierto, cuando uno hace este tipo de análisis son casos especiales, y por lo tanto, por tratarse de casos especiales, uno pues quizás puede invertir un poco, ¿no? en obtener los datos adecuados por experimentos, pero en muchas oportunidades no todo es un caso especial, ¿no? Entonces, las nuevas metodologías que hemos visto en ciertos software están permitiendo eso, que ya no se vaya tanto a la filosofía de investigación, sino que se haga una filosofía más práctica para el ingeniero en que día a día quiere utilizar análisis avanzados para verificar el comportamiento de sus estructuras. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros queríamos repasar con ustedes respecto a la exactitud, ¿no? En esta simulación no lineal, no estamos diciendo que no vale la pena simular de forma no lineal, no, todo lo contrario. A veces es obligado a hacerlo, pero siempre deberán tomarse en cuenta estas razones para ser precavidos en nuestros modelos, de tal manera que cuando lo hagamos con buen criterio.